Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y nos ven también por televisión abierta en RPC Televisión Canal 4. Hoy es lunes 19 de abril del año 2021 y Flor, el fin de semana estuvo movidito. Desde el viernes a medianoche, amaneciendo sábado, en adelante tuvimos noticias impactantes, ¿no? Desalentadoras. Comenzando por la decisión en el caso del juicio que se le seguía al diputado del PRD, Arquesio Arias, diputado por la comarca Gunayala, por diversos delitos, en donde la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en función de juzgador, porque los diputados están amparados por un fuero especial, doblemente blindado además, porque no solamente los investiga y los juzga la Corte Suprema de Justicia, sino que además necesita mayoría calificada. Sino que además, de conformidad con el artículo 495 del Código Procesal Penal, para condenar a un diputado se requiere mayoría calificada. Esto es 2/3 de los magistrados. Esto significa 6 magistrados. Y en el caso le tocaría 5. Así es. A cualquier persona, ciudadano común y corriente en este país que enfrente un juicio penal con un tribunal colegiado, ahora en el sistema penal acusatorio todos los tribunales de juicio son colegiados de 3 jueces, se requieren solamente mayoría simple. Pero los diputados, en virtud de ese doble blindaje que tienen, y los magistrados también, dicho sea de paso, porque igual se necesita 2/3 partes para condenarlo en un juicio en la Asamblea en funciones judiciales. Entonces, por eso, a pesar de que 5 magistrados vieron culpable de uno de los cargos, el de actos libidinosos en una menor de edad, al diputado Arquesio Arias, la decisión por ese tecnicismo fue declararlo no culpable. Pero y en los otros casos fue unánime a favor de Arquesio. Sí, también hay que destacar eso. Hay que conocer el expediente, porque uno no puede hacer un juicio mediático. Son 4 casos. Eran 3. 2 de violación, uno en una mayor de edad, otro en una menor de edad, y el de actos libidinosos. En los dos de violación fue unánimemente 9-0. Cuando hay una decisión así, pues habría que conocer el expediente para no hacer un juicio mediático. Lo que se ha conocido... Solamente hubo votos divididos, pero en el resto, exacto, en los tres otros... Sí, pero por eso te digo, para poder opinar con propiedad y no caer en lo que la gente llama juicio mediático, que es que la opinión pública condena por motivación, yo estoy diciendo un hecho. Sí, pero yo también. Sin conocer, no estoy juzgando, sin conocer el fundamento, pero lo cierto es que lo que se ha conocido a través de redes sociales, lo poquito que se ha conocido, es que había un certificado de medicina forense en donde se daba cuenta de que no había habido la violación, no se había materializado la violación. Ajá. En el caso de la violación. Bueno, sería buenísimo poder hablar con el magistrado Arrocha, porque él presentó todas las pruebas del mundo. Bastantes pruebas, y me confirmó eso un testigo, porque sí, una periodista nuestra fue testigo en el proceso. Sí. Y ella dijo, mira, la cantidad de pruebas que ha llegado el magistrado fiscal Arrocha es impresionante. Pero después vimos el resultado y yo fue impresionado. Bueno, estamos conversando aquí a tenógenes de que mientras haya esas disposiciones, las dos, artículo 475, que es el que blinda a los magistrados, y artículo 495, que es el que blinda a los diputados, que requieren de una mayoría calificada para ser condenados. A diferencia de cualquier ciudadano particular, mortal, común y corriente, que en un tribunal colegiado, que ahora todos los tribunales penales son colegiados, porque el tribunal de juicio en el SPA es conformado por 3 jueces, solamente con la mayoría simple pueden ser condenados y mandados a la cárcel. En cambio, los diputados tienen esa gabela que les otorga un sistema de justicia injusto, como el que hay en Panamá. Sí, creo que las repercusiones son terribles. Primero porque él vuelve desde hoy... tiene derecho a ir a la Asamblea a dictar las leyes que tiene que cumplir todo un país, primero que todo. Ahora, y luego puede atender pacientes, porque el señor es ginecólogo. Entiendo que las sociedades médicas están organizándose para pedir que lo sancionen. Ajá, pero ¿cómo si es inocente en teoría? No importa, porque... No, un momento, Flor.
fue inocente por el tecnicismo del artículo 495, pero 5 magistrados lo encontraron culpable. Pero entonces, 5 de 9. El tecnicismo, sí. No. Es que estamos hablando de dos cosas. ¿Salió inocente o no salió inocente? No, espérate. Estamos hablando de dos cosas distintas. Eso es interesante. Es que la sanción a la que se refieren las sociedades médicas que están promoviendo es una sanción moral y ética, que es muy distinto a la sanción penal. ¿A cuánta gente le han quitado la... Mira... por sanciones éticas? Sería interesante conocer. Bueno, sería interesante. Pero lo cierto es que, mira, tanto miembros del PRD, porque van por lo menos 2 destacados miembros del PRD pidiendo lo mismo. Uno médico y el otro abogado. Me refiero al doctor Francisco Sánchez Cárdenas y a Juan Felipe Pití, que es abogado. Bueno, pidiendo exactamente lo mismo, que haya una sanción moral. ¿Dónde está el comunicado del PRD? Ni desde el principio lo publicaron. Así que yo creo que lo que diga Pachi Cárdenas no les importa. Lo que ocurre es que este país que siempre saca algo impresionante. Este es un caso en donde el señor es culpable, no culpable. Sí. O sea, fue culpable porque fueron 5 de 4, mayoría simple. Pero requería una mayoría calificada para poder entonces condenar, lo que es otra cosa. Que es otra cosa. Entonces... Claro, también... Desde el punto de vista ético, sí, yo creo que procede por lo menos una discusión sobre si el señor puede seguir atendiendo pacientes. Ahora, pero yo recibí desde el punto de vista legal, pues el señor no solamente se va a reincorporar hoy a la asamblea, sino que además puede pedir que le paguen los salarios caídos. Ahora, eran 2 víctimas. Desde octubre del año 2019. Ahora, eran 2 víctimas. Y aquí el resultado que tengo es que en lo que era la violación carnal en perjuicio de víctima 1... y actos libidinosos. Gracias por no mencionar los nombres, Atenor. Gracias por no mencionar los nombres. Fue unánime, o sea, 9 a favor. Eso es lo que decía. Sí. En el caso de la víctima 2, violación carnal contra ella, igual, unánime. Y fue en actos libidinosos de la víctima 2 en donde se dio la discusión de la votación. Porque la de la 1 también es 9-0. Exactamente. Así es. Por eso, y eso es lo cuestionable, pero inclusive, aun cuando haya sido ese solo caso de la víctima 2, el hecho de que se haya encontrado una culpabilidad de 5-4 denota que sí había indicios claros y hubo una decisión de un tribunal donde lo encontró culpable. Sí. No fue condenado por la fórmula especial. 6. La fórmula especial de nuestro Código Procesal Penal. Correcto. Allá es donde voy. Que eso mucha gente se está dando golpe de pecho y todo el mundo habla de reformas constitucionales. No, aquí solo lo que se necesita es una reforma en la Asamblea. Sí, pero eso es una ley. No la van a hacer. Obviamente que no la van a hacer. Porque eso es un... Se pegas un tiro al pie durísimo. Eso es un blindaje que los favorece a ellos. Y ahora con este resultado menos lo van a hacer. Y es inconstitucional porque aquí supuestamente... Es absolutamente la Constitución establece que no hay fueros ni privilegios. Esos 2 artículos... Hasta que te conviertes en diputado. Y aun cuando ya no existe la palabra inmunidad, el hecho de que tú tengas un proceso especial para que te atiendan por ser director de una entidad, ojo, por ser diputado, porque a los directores de entidades lo tratan igual, con esos procesos especiales. No, porque a los directores de entidades, cuando tienen jurisdicción nacional, los investiga el Ministerio Público. Lo único es que la investigación la encabeza el Procurador General de la Nación. Pero es un proceso especial, Guido. Sí, son procesos, pero no requieren mayorías calificadas tampoco para Está bien, pero son procesos especiales. Sigue siendo fuero. Eso es lo que se llama, claro, de hecho se llaman aforados. Las personas que están, o sea, tienen el fuero especial de que los investiga un ente superior, ¿no? Ahí está el tema. Así es. Ahí está el tema. Y está mal, obviamente. Bueno, es que supuestamente todos somos iguales ante los ojos de la justicia, pero resulta ser que hay unos más iguales que otros. Mira, y ahora estamos enfocándonos mucho en Arquesio Arias. Pero ¿quién vela por esas víctimas? Bueno, no olvidemos de la parte cultural de esto. Estas niñas no pueden volver a la comarca, lo dijo la tía de las niñas. Claro. Entonces... están en situación de peligro. Sí. ¿Y quién las protege? Sí, y bueno, ya una tuvo un intento de suicidio esa misma noche, esa madrugada del fallo. Y a mí me parece que eso es una clara demostración de cómo afectan con el manejo y la información los magistrados con su decisión a estas víctimas. Eso es así. Y bueno, aquí ahora saldrán todas las opiniones habidas y por haber y los pro y los contras, qué sé yo. Ya escuchamos a varias personas decir que esto se trataba de un juicio político, porque resulta ser que las víctimas tenían alguna relación parental con alguien que era adversario del diputado, que fue adversario del diputado en las elecciones pasadas. Lo cierto es que los magistrados constituidos en tribunal de juicio votaron 5-4 por la culpabilidad.
No se logró la decisión o la condena por el tecnicismo que estamos esbozando. De manera pues que esa es la situación. Ahora, lo que sí demostró el juicio fue un comportamiento impropio de un médico. Así es. Porque ahí no hubo ahí nadie refutó eso. No. Es más, las testigos que hablaron en el proceso, leyendo parte de lo que allí se dio, confirmaban que había un comportamiento. Ya solo por eso debió declararse. Exacto. Es que, ¿cómo puede ser un comportamiento impropio? O sea, comportamiento impropio, pero es inocente. El otro día conversábamos sobre el enfermero en Chiriquí, ¿no? Sí. ¿Recuerdas? Sí, claro. Bueno, te aseguro que ese enfermero, cuando vaya a juicio, si se demuestran los mismos elementos que se presentaron en el caso del diputado Arquesio Arias, va a ser condenado. ¿Verdad? Porque no es diputado. Pero y no necesita mayoría calificada. Así es, exactamente. Esa es la. Bueno, y porque va a la justicia del matadero, él no vaya a la corte. No, va a un tribunal de juicio, igualito, sí, claro, con 3 magistrados, con pero 3 no jueces. A la corte. Y de 3 jueces, si 2 lo hayan culpable, ya es condenado. Así de sencillo. Es la diferencia que quiero plantear. Sí, y que es una diferencia que en estos tiempos, eso puede haber que en alguna época, en la época de la dictadura, que había que proteger a los diputados, sobre todo de oposición, tuviera algo de asidero. Pero ya en estos tiempos no se justifica tener esos fueros especiales, y menos con mayoría calificada, que es un doble blindaje, como anoté. Doble blindaje. No solamente es que los investiga y los juzga la Corte Suprema, sino que además necesita una mayoría calificada para condenarlo. Y viceversa, igualito con los magistrados en la Asamblea. Eso se puede cambiar con una reforma constitucional. Obviamente la gente sí está indignada por lo que ocurrió. Está pidiendo que se haga algo. Las propuestas que hay son, reformas constitucionales. Yo insisto, más allá de las reformas es un asunto de voluntad. Sí, es un asunto de querer taparse que una mano tapa la otra y la Corte tapa la Asamblea. O sea, todo eso es verdad. Pero a ver, ¿cuánta gente había en la protesta del sábado? Sí, cuando estaba fresquita la cosa. Ahí yo esperaba ver por lo menos al 10% de la gente que en Twitter se sintió indignada. Había 40 personas y ya. El día que más caliente estaba la cosa. Que acababa de ocurrir, Flor. Entonces, con más indignación debía tener la gente. Y la gente no fue. Todo el mundo está esperando que le pase a ellos la injusticia para entonces quejarse. Nunca nos va a pasar a todos la injusticia a la vez. Incluso cuando nos ha pasado, la gente no sale. Entonces, a mí me parece que por eso es que yo digo que esto no tiene salvación. Porque no, pero es que no, también... por eso terminan haciendo lo que le da la gana. Exactamente. Porque como no ven gente, dice, pero es que aquí podemos hacer lo que queremos. Exactamente. Si total nadie se queja, la gente habla. Esto era para que el país estuviera en la calle prendiendo, allá afuera de la Asamblea, prendidos en gritos. En la corte. 40 personas el día que estaba más fresco. ¿No ve? Sí, pero era sábado. Ay, pues, ¿entonces? No, pues, Flor. En la época de la lucha contra la dictadura, las protestas eran de lunes a viernes, por Dios. Estamos hablando de Panamá, Flor. Ok, entonces si llaman hoy, ¿tú crees que van más de 40 personas? Estoy seguro que van más. ¿Sí? Sí. ¿Quieres apostar un poquito? No, yo no apuesto en esos temas tan delicados. Pero van más. Vas a ver hoy, hay una condena. Oye, cuando luchábamos contra una dictadura militar, las protestas eran de lunes a viernes. Vas a ver hoy una protesta en la Asamblea con 3 gatos igual, porque aquí la gente no sale. Bueno, 3 es mucho, a veces nada más queda uno solo. Sí, como André Conte. Tenemos ¿Viste el hilo de la mamá? Sí. Interesante para ver el otro lado. Me parece interesante, la verdad. Oye, tenemos que ir a cambio. ¿Tenemos a nuestra invitada ya? ¿Todavía? Ya se está conectando. Ok. Dale, Guido, pues. Te toca hablar. No, vamos a un cambio. No, pero si no está conectada. No. Pero va a ser cambio. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más me pregunta una oyente, una televidente. Bueno, pero es que Arquesio puede renunciar. Claro que sí puede renunciar. Pero una cosa es que él pueda y otra cosa es que él quiera renunciar. Honestamente, yo no creo que vaya a renunciar por lo que haya pasado. Aquí el doctor Julio Linares Franco, que es fiel televidente y seguidor de Cuarto Poder, nos envió el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en donde ya los artículos 475 y 495 fueron objeto de examen y de análisis constitucional, y en donde hubo la decisión de que no son inconstitucionales. Este fue el famoso fallo
en donde ellos establecen que cuando la Constitución se refiere a que no hay fueros ni privilegios, se refiere a que es entre iguales. Pero entonces hay quienes, por eso yo decía que todos somos iguales ante la ley, supuestamente, pero hay unos más iguales que otros. No, entre esos, los magistrados y los diputados. Y hay un antecedente, porque es que antes los diputados tenían inmunidad. Claro. Entonces, sí. Esa fue un poco la salida que consiguieron para recibir por lo menos un trato especial, pues. Claro, un trato especial entre pares. Es decir, la Asamblea juzga a la Corte juzga a la Asamblea. Y la Asamblea juzga al presidente. El presidente no juzga a nadie, pues. Exacto. El Ejecutivo no juzga a nadie. Ese fallo tuvo el voto, el salvamento de voto del magistrado, casualmente del magistrado fiscal, en el caso de Arquesio Arias, Olmedo Arrocha, y voto explicativo del magistrado Abel Augusto Zamorano. Los otros que firmaron el fallo fueron Hernández León, Asunción Alonso Mojica, que es la suplente de Ayu Prado, Cecilio Sedalice, Harry Díaz, Ángela Russo, Jerónimo Mejía. Claro, pero y Luis Ramón Fábrega. Es el fallo que declaró que no son inconstitucionales los artículos 475 y 495 del Código Procesal Penal. Así que bueno. Ya tenemos a nuestra invitada. Está lista la abogada. Tenemos a la licenciada Enereida Barrías. Ella es la abogada defensora de las víctimas en el caso de que se le siguió a Arquesio Arias. Buenos días, licenciada. Nosotros aquí hemos estado comentando pues el tema del resultado del Tribunal de Juicio, en este caso la Corte Suprema de Justicia, y cómo por un tecnicismo de un artículo, a pesar de que 5 de 9 magistrados encontraron que el diputado Arquesio Arias era culpable, la decisión es que es no culpable por no haber reunido la mayoría calificada. Siendo esta además un tribunal de última instancia, porque más allá de la Corte Suprema de Justicia, como bien usted anotó en unas declaraciones a la salida del tribunal, pues es un fallo definitivo. La única salida que aparentemente queda sería la de acudir a instancias internacionales protectoras de derechos humanos, esto es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su reacción a esta decisión, licenciada. Sí, buenos días ante todo a ustedes, distinguidos panelistas, y a la ciudadanía que los escucha y los sigue, ¿verdad? Sí, es lamentable pues un fallo de este tipo. Ciertamente, como ustedes bien lo acotan, es un tecnicismo legal. Desde el punto de vista constitucional, pues no se obtuvo la mayoría calificada necesaria pues para un fallo de culpabilidad. Y contrario pues a ello fue que hubo la declaración de no culpabilidad. Entonces ciertamente es un tecnicismo que nosotros pues hemos tratado de explicar a nuestras representadas, quien todavía al día de hoy pues la tristeza les embarga ante una situación como esta, pero ciertamente ellas y sus familiares en conjunto con nosotros estamos valorando pues la posibilidad de ir a instancias internacionales con relación pues a esta decisión pues de la Corte Suprema, que como hemos dicho es un fallo definitivo y que respetamos. Sin embargo pues no compartimos, ¿no? Y sí es un fallo que llama a la reflexión desde el punto de vista legal, jurídico, de la necesidad pues de hacer cambios constitucionales, porque hubo una mayoría no calificada, mayoría simple, pero sin embargo pues por el tecnicismo legal no se le pudo declarar culpable, ¿no? Entonces son situaciones que llaman mucho a la reflexión de nosotros como abogados y como ciudadanos, de la necesidad de reformas constitucionales en ese sentido. ¿Ustedes conversaron con el diputado Arquesio Arias durante la audiencia del viernes? No, nosotros no hemos conversado con el diputado. Dentro de lo cortés, ¿no? Los buenos días, a llegar a la audiencia y al retirarse también, ¿no? Uno siempre, lo cortés no quita lo valiente, y en esa parte nosotros siempre nos distinguimos por ser muy cortés y pues pero conversaciones como tales no hubo en ningún momento.
Licenciada, la ciudadanía, como es quiera que este juicio fue a puerta cerrada, curiosamente, sin mayor información más allá de lo que se ha filtrado a los medios, la ciudadanía obviamente está inquieta, y yo nada más le traslado la inquietud esa, porque eso es lo que se percibe a través de las redes sociales. ¿Cuáles fueron los elementos que tuvieron en cuenta a su juicio los magistrados en función de tribunal de juicio para declarar la inocencia o la absolución 9-0, es decir, unánimemente en 3 de los 4 cargos? Es decir, en el cargo de violación carnal de la víctima 1 y víctima 2, y en el caso de actos libidinosos en el caso de la víctima 1. A diferencia en el caso de los actos libidinosos en la víctima 2, en que fue la votación que estamos comentando de 5 por la culpabilidad y 4 por la no culpabilidad. Correcto. Bueno, ahorita nosotros no pudiéramos hacer mayor análisis sobre ello, porque pues los magistrados no plantearon tampoco el análisis de todos los medios probatorios, ¿no? Recuerden que lo que se expuso por parte de los magistrados fue el sentido del fallo desglosado de la manera en que usted lo ha hecho, y entonces luego ellos tienen 10 días para hacer lo que es la misma sentencia, elaborar la sentencia, y allí harían entonces los análisis correspondientes a los medios probatorios. Yo sí le puedo decir de antemano que hay un tema de una barrera lingüística de nuestras representadas, que pudo haber influido de alguna manera, sobre todo en la fase previa de la investigación, cuando ellas rindieron sus primeras entrevistas y rindieron su denuncia, que lo hicieron sin traductor de la lengua guna. Imagínate. Entonces, en ese momento, claro que pudieran haber existido inconsistencias, porque no era lo que el funcionario entendía, que recibía la entrevista comprendía de lo que ellas decían, pero ellas quedó evidenciado que ellas no manejaban el idioma español. Entonces ahí es donde nosotros vemos quizá la necesidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí hubo una vulneración de derechos humanos. Entonces, ya cuando el magistrado Arrocha asume la investigación del caso, él se percata con su equipo técnico y sobre todo con una de las psicólogas de la unidad de víctimas y testigos, que las chicas no hablaban bien el español y que era necesario que ellas rindieran entrevista y declaración con traductor de la lengua guna. Entonces allí es donde ellas aclaran algunas circunstancias relacionadas con los hechos. Entonces ese fue uno de los elementos que tomó en cuenta pues los magistrados con relación al relato de las víctimas, pero en el juicio oral quedó evidenciado que en esa fase previa de la investigación pues ellas no contaron con un traductor, y que en efecto fue lo que los funcionarios comprendían de lo que ellas narraban, y que los hechos quedaron claros ya pues en la fase de investigación y en el juicio oral, cuando ellas pudieron pues a través de la inmediación explicar todo lo sucedido en su lengua natal, la lengua guna, ¿no? Pero aclárenos algo, licenciada. O sea, cuando usted nos dice que hubo problemas en la interpretación en la etapa inicial, por lo que veo, estos problemas se mantuvieron entonces a lo largo del proceso, ¿o en algún punto lo solucionaron? Como le digo, cuando el magistrado Arrocha asume ya la investigación del caso y la Corte aprende la investigación de los casos, y se admite las querellas, y ya el magistrado empieza a hacer las investigaciones, él entonces resuelve esa situación, porque se percatan de que en efecto las chicas tenían un problema lingüístico, que es parte de los grados de vulnerabilidad que presentaban estas víctimas. Uno, la barrera lingüística, que ellas pues quedó evidenciado que no se expresaban con claridad en el idioma español, y además pues de la barrera del tema educativo, el tema de la comunidad a la que son, pues
son grados de vulnerabilidad que se evidenciaron a lo largo pues de la investigación, sobre todo cuando la investigación es asumida pues por el magistrado fiscal. Las chicas, comentaba la tía, que no pueden volver a la comarca por ahora. Yo quisiera que usted ahondara un poquito en esto. Parecerá obvio, pero sí, no lo es para todo el mundo. Sí, o sea, lo que sucede es que estamos hablando de una comunidad indígena muy tradicional, donde las reglas pues son muy distintas a las que vivimos nosotros acá, los latinos o los waga, como ellos nos llaman. Allá son reglas muy estrictas. Incluso a lo largo de la investigación, las chicas tuvieron que ser, incluso cuando se inició la investigación preliminar, yo les hablo cuando la investigación estaba en sede del Ministerio Público, principalmente en la personería de Gunayala, ellas todavía permanecían en la comunidad y fueron víctimas de insultos, de burlas, les tiraban piedras, les decían mentirosas, se burlaban de lo que a ellas les había sucedido. Entonces ahora imagínense, si era en aquel momento, cuando estaba el proceso en investigación, ahora con un resultado como este, pues hay personas definitivamente de la comunidad que simpatizan con el señor diputado. Entonces ellas están expuestas pues a ser sujeto de insultos, de agravios, y no sabemos qué situación más, ¿no? Entonces definitivamente ellas tienen que mantenerse alejadas de la comarca, aunque allá está su madre, sus hermanos, el resto de su familia, ¿no? Es una situación también muy difícil al que ellas se enfrentan, pero son situaciones que ojalá el Estado panameño en algún momento, pues cuando son víctimas como estas de comunidades indígenas, tuviéramos los mecanismos necesarios para resguardar su protección, ¿no? Su integridad, sobre todo. Durante el proceso, el Ministerio Público les brindó apoyo psicológico a las chicas. Sí, en la fase previa, en la fase preliminar, cuando estaba en instancia del Ministerio Público, se le tomaron las entrevistas en la unidad de víctimas y protección testigos. De víctimas. El seguimiento, apoyo, orientación vino ya cuando los expedientes estaban, o las carpetas de investigación estaban ya en sede del órgano judicial, cuando el magistrado fiscal ordenó pues o solicitó el apoyo ya más continuo y seguido por parte de psicólogos de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público. Interesante lo que plantea la licenciada, porque ahora que usted nos ponía en conocimiento de la situación de la barrera lingüística en la fase preliminar de la investigación, en las entrevistas que les hicieron a las víctimas, pero debo entender que eso fue subsanado porque de haberse plasmado algo que no es exacto, a mi juicio, pero muy preliminarmente sin conocer el detalle, pudiera aventurarme a decir que hasta cabría el recurso extraordinario de revisión. Pero si eso fue subsanado en la fase siguiente, en la fase de oralidad, es decir, ahí tuvieron la asistencia de un traductor, pues no sé si cabría, ¿no? Pero evidentemente si lo que se plasmó en la entrevista era lo que buenamente el funcionario entendía, independientemente de que fuera lo que estaban tratando de decir las víctimas, ahí sí habría una inconsistencia delicada, grave, ¿no? Exacto, así es. Estos son pues las debilidades que tenemos del sistema de justicia, ¿no? Las víctimas en un primer momento, y más víctimas de delitos sexuales, pues se enfrentan a estas situaciones que su relato, y víctimas como estas que vienen de una comunidad indígena, que no hablan el idioma español, a veces no contamos en esas primeras diligencias con todos los mecanismos necesarios para resguardar no solo su vida, su integridad, su protección, sino el testimonio, las entrevistas, el relato que estén dando, ¿no?
¿Tuvieron algún tipo... aquí también se habla mucho, licenciada, de lo que puede ser la interferencia política, dado el hecho de que era un diputado del partido en el poder. En el caso suyo, ¿usted recibió algún tipo de presión política? Usted ya nos ha dicho que las jóvenes sí estaban recibiendo presión política ahí en donde viven, pero más allá de esa presión que pudieron recibir las jóvenes víctimas, usted recibió presiones políticas. ¿Piensa usted que detrás de este fallo obviamente pudo haber estado algún tipo de decisión política que trastocó que se hiciera justicia? Bueno, yo desde el principio de que tomé este caso he sido muy respetuosa del tema político porque yo soy jurista, nunca he participado en la política partidista. A pesar de que, bueno, la persona señalada en este caso pues tenía un cargo político y pertenece a un partido político, nosotros nunca mezclamos la parte de la política con el mismo la misma representación en sí. Nosotros en este caso hemos sido muy técnicas en ese sentido y también muy respetuosas. Yo nunca he recibido ninguna presión ni ninguna interferencia, nada relacionado con el tema político. Yo ni siquiera he tenido un contacto con nadie de partidos políticos ni nada con relación a este caso. Yo me he manejado simplemente con mi rol de defensora de la víctima, haciendo mi trabajo técnicamente. Yo no he tenido ningún contacto ni positivo ni negativo con nadie relacionado con ningún partido político. Mi representantes, pues ellas sí en la comunidad de donde son y donde han vivido siempre desde que nacieron hasta el momento en que en octubre de 2019, pues debido a la situación que se estaba dando con personas de la comunidad que, como les dije, les estaban afectando en su vida diaria con insultos, agravios incluso de tirarles piedra a su casa, a ella, y amenazas, pues por su propia seguridad hubo que sacarlas del entorno familiar y traerlas hacia la ciudad de Panamá. ¿Ellas son activistas del PRD o de algún partido político? Yo entiendo que ellas se referían a parte de personas de la comunidad que eran activistas, ¿no? Eso, incluso en algún momento yo les dije pues que eso había que comprenderlo y que se podía dar pues porque el señor pues que estaba siendo investigado pues tenía esa posición y definitivamente iban a haber personas que reaccionaran de esa manera, ¿no? También pero hay quienes bueno, están tratando de desvirtuar el tema político, pues yo a lo largo de la investigación pues para nada pude evidenciar ninguna influencia en ese sentido. En cuanto al mismo fallo al final, pues no lo puedo ni asegurar ni descartar. Ciertamente lo que yo sí desde el punto de vista jurídico pienso que este fallo es una reflexión para la necesidad de hacer cambios estructurales constitucionalmente, porque pienso que no es apropiado desde el punto de vista jurídico que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estén a expensas de que los diputados de la República los investiguen y los juzguen y contrario y viceversa, ¿no? Pienso que hay que hacer cambios estructurales para modificar ese procedimiento y esa manera de juzgamiento. Pienso principalmente que de los magistrados que en relación a los diputados, porque como todos sabemos, el órgano legislativo está conformado por diputados que pues muchos no conocen los procedimientos legales, las reglas, los principios que rigen el proceso penal, y entonces me parece que sí hay que hacer una reforma en ese sentido para eliminar esa investigación que se hace pues que existe ahorita mismo la posibilidad de que los diputados investiguen a los magistrados y los juzguen, ¿no? Porque no podemos tener a los magistrados de la Corte Suprema en esa
esa zozobra o en Licenciada, esa posibilidad. Hay quienes están tratando de meritar el caso, alegando que las niñas intentaron obtener una remuneración económica, y por otro lado hablan de que había una relación de una de las chicas con el diputado. Me gustaría que usted le contestara a esta gente que piensa de esta manera. Bueno, mire, con relación a una remuneración económica, a una indemnización, eso es falso. Mi representada, desde el primer momento en que yo fui contratada por los familiares para asumir este caso, que si yo les cuento cómo yo llegué a este caso, pues una cosa que Dios lo pone a uno a veces momentos de la vida en lugares donde uno conoce a personas que Dios le pide a uno o lo pone allí para que uno les ayude, y eso es lo que yo hice en este caso. Mis representadas del primer momento, ellas manifestaron que no querían ninguna indemnización, no querían ningún dinero. Yo en la fase intermedia de la investigación, el nuevo proceso penal con las reglas del sistema penal acusatorio exige que en la fase intermedia se presente lo que es la acción resarcitoria, y el Código Procesal Penal establece como un derecho de las víctimas pedir una indemnización. En ese momento, y es un requisito formal, en ese momento yo como abogada tuve la libertad de presentar la acción resarcitoria, pero no era porque las chicas querían un resarcimiento o su interés era obtener dinero. Ellas desde el primer momento hasta el último momento, incluso cuando yo iba para la fase de alegatos de conclusión, me dijeron: licenciada, nosotros no queremos dinero de ese señor, nosotros lo único que queremos es justicia. Y por eso incluso ellas renunciaron a este derecho a solicitar quedó sin señal. Una acción resarcitoria. Uh-huh. Esa fue la instrucción que yo recibí de él. Parece que perdimos la comunicación con la licenciada, no se está escuchando. ¿Licenciada? Sí, ella iba en su carro, así que es probable que esté pasando por un área donde la señal es... Aquí la tenemos nuevamente. Próxima a entrar a una audiencia. Sí, con relación al otro argumento, pues fue un argumento que la defensa esgrimió en el juicio oral. Llevó dos supuestos testigos que supuestamente dieron testimonio señalando esas circunstancias. Sin embargo, lo que a nosotros nos llamó la atención fue que por qué llevar ese argumento al juicio oral y no plantearlo a lo largo del proceso, ni en la investigación, ni en la fase intermedia. Entonces, pues son argumentos que se van a expresar en un momento dado como estrategia de defensa, y nosotros lo comprendemos, pero eso es totalmente falso. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a un cambio y que le vaya bien en su audiencia. Muchas gracias a ustedes también y tengan buen día. Muchas gracias. Bendiciones. Estamos de regreso con más Mr. Blue Apple. Bueno, no, ¿cómo que Mr. Blue Apple? Flor, ¿qué pasa? Ni que vamos respetandito, ¿no? Vámonos respetando. Mr. Blue Apple son otros que hoy debe iniciar, si no hay tropiezos de esos que siempre surgen a última hora, la audiencia de Blue Apple, una de las casos de corrupción conocidos. En su momento la gente decía que, incluso cuestionó que el presidente Varela había actuado como juzgador y había dicho aquí no pasa nada, y con las donaciones que se recibieron para el programa Tu Escuela Primero Ya, no, ahí está, la audiencia es hoy, no hubo tal cuestión. Metiéndose donde no se tenía que meter. Sí, eso es cierto, pero participó. Pero ahí está la audiencia hoy, y la audiencia es porque el caso siguió. Hay gente detenida incluso en ese caso, todavía, no la mayoría está libre, pero hay varios que ya fueron condenados en ese caso y que fueron condenados con acuerdo de pena y contaron la historia de cómo fue, cómo es que se usaba la contratación pública para obtener beneficios indebidos, para propósitos
propósitos totalmente desviados de lo que es el ejercicio de la administración. O sea, los que firmaron el acuerdo de pena, que es de Rotza, Juan Alexis Rodríguez, de MECO, Carlos Cerdas, de Concepto y Espacio, Julián París y Jorge Espino. O sea, estos 4 contaron cómo fue que los corrompieron o cómo ellos corrompieron a otros. Esa es la parte que yo no entiendo Eso es que porque ellos fueron parte de... Sí. Sí, es una de las ideas, cómo otros los corrompieron a ellos, porque si no, sería simplemente una confesión y ya. Porque es que yo creo que es en ambas vías, ¿o no? Es en ambas vías. Es que o sea, a ti te corrompen y obviamente te corrompes. Como se dice, para bailar tango se requieren 2. Claro. Porque tango no hay de una sola persona. Entonces, en corrupción es lo mismo. Sí, pero tú no cantas para abajo, tú cantas para arriba. Obvio, claro, o sea, tú cantas para arriba. Pero, es que a mí me llamaron y me dijeron que, ¿por qué usted? Y al tú firmar un acuerdo de pena, tú estás aceptando la responsabilidad y la culpabilidad del caso. Claro. Por eso es que se puede decir los nombres. Mira, eso va a ser... Fueron parte de lo que ocurrió. Ahí va a haber cosas como la del otro caso de corrupción de New Business, ¿verdad? En donde uno de los participantes dice, es que a mí me invitó y yo firmé sin saber. Es Pipo Virsi. Bueno, exactamente. A mí me invitó el señor Martinelli y yo firmé sin saber porque yo ni quería ser socio de eso. Sí, cómo no. En su inmensa... 64 millones de que, en su inmensa ingenuidad. Te voy a poner ahora un pay, ahí cosas, 25 centavos. En su inmensa ingenuidad. Todo el mundo sabe en qué se mete, Así obviamente. es. En su inmensa ingenuidad y además... Muy viejo para ser lo ingenuo que dice. Ser mecenas de una causa noble. No, pero si el hombre le prestó $800,000 al magistrado presidente, que después se supo que no había tal cosa. A mí lo que me llama la atención, el propio Moncada confesó. En esos 4 acuerdos es que hay 24 millones. O sea, que cuando tú divides los 24 entre 4, sale a una cantidad muy exacta. O sea, eran 6 millones por cabeza. Eso estaba demasiado bien cuadrado para cada uno de los que participaron en el proceso. No sé si de repente a unos le dieron más u otro menos, pero por lo menos en la división básica, 24 millones, entre los 4 sale exactita la cantidad. 6 millones para cada uno. Entonces, había como un cálculo, había una asociación ilícita para delinquir, había también en este proceso de Blue Apple no ignorancia, sino conocimiento pleno acerca de en qué negocios se estaban metiendo. Sí, por supuesto. Por eso es que esos acuerdos de pena implican condena. ¿No? Ninguno ha sido exonerado. Todos esos que mencionaste, Atenógenes, fueron condenados. Que con una pena reducida, sí, ciertamente, pero condenados. No, y tuvieron que pagar, ¿no? Tuvieron que devolver dinero. Que devolver 24 millones. Y a esas personas les queda en su récord policivo que fueron condenados por corrupción. O sea, eso no se los quita a nadie, ¿verdad? Pero pueden en un futuro volver a hacer negocio con el Estado. Sí, cuando cumplan con los requisitos que establece la ley de contrataciones públicas. Eso es así. La aspiración que tenían algunas personas de la sociedad civil y algunos diputados independientes de que la ley se modificara en el sentido de por vida impedirle a una empresa que ha estado vinculada y condenada en actos de corrupción, no prosperó. Oye, y lo del tratado de extradición, bueno, es que en este caso también estaba metido Chichido Barrio, ¿no? En todos. ¿Cómo no iba a estar metido Chichido Barrio, no? Pero si él era la llave que abría todos los cerrojos, según tituló la prensa. Llave. Pero mira lo que le pasó ahora a Chichido Barrio con el tratado de extradición que hablamos aquí, por cierto. Es que aquí a veces a uno se le olvidan algunas cosas y uno queda en el aire, ¿no? Pero hoy la prensa, y hay que destacarlo porque la prensa hace una buena cronología de lo que pasó con el bendito tratado de extradición. En el 2017 en la Asamblea, realmente uno comienza a atar algunos cabos, ¿no? Cuando uno recuerda y uno ve lo que ocurrió, porque ocurrió en las narices de uno mismo. Sí. Y era parte de ese rejuego político que obviamente quizás uno imbuido por las noticias diarias no ve muchas de las cosas que están haciendo los diputados. Pero ellos sí estaban claros a quién estaban blindando. Por supuesto. En el momento en que ahora, es un blindaje, le explicaba a Flor antes de comenzar el programa que es un blindaje a medias, porque la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 44, establece todo un procedimiento para extradición. Pero ¿a quién le correspondería? ¿A Panamá, no? Al Ministerio Público, que es el que lo requiere, pedirle a la Cancillería que active el mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sí, pero no ocurrió porque quedó libre. Por ahora. Por ahora no ha ocurrido, sí. Porque es que el abogado del señor de Obarrio fue muy hábil
al detectar que el convenio o el tratado de extradición no había sido ratificado. Que sí ya es ley de la República en Italia, no había sido ratificado en Panamá. Pero hay otro camino. Y argumentó eso, sí, hay otro camino. El tratado puede ratificarse por esta asamblea. Si quiere hacerlo, la asamblea puede ratificarlo, ¿ah? Sí, también. O sea, hacerlo. Y ponerlo en ejecución también. Claro. Pero también está el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es decir, mecanismos hay que ver si hay la voluntad de aplicarlos. Exactamente. Mecanismos hay, voluntad es lo que falta. Bueno, no claro. sería la primera vez ni será la última, seguramente, en donde hay esos dos elementos. Los mecanismos existen, la voluntad es la que se queda corta. Y entonces ahí volvemos al tema de la constituyente. Mecanismos existen y mecanismos existirán. Por eso, puedes hacer los cambios. Voluntad. Puedes hacer los cambios que quieras. Al final se va un asunto de voluntad. Sí, los mecanismos para reformar la Constitución están ahí en la misma Constitución. Lo que pasa es que hay 3 que requieren de la voluntad de la Asamblea. Y ya sabemos que la Asamblea no se va a disparar en el pie. Es decir, evidentemente... Ni esta Asamblea, ni ninguna. Ni ninguna. Entonces, por eso es que hay que... Entiendo que hoy iban a presentar... Acudir al otro mecanismo, que es el de la convocatoria ciudadana. Sí, entiendo que hoy los independientes, o por lo menos Gabriel Silva, no sé cuántos más independientes hay en la Asamblea, eran disque 5 al principio, yo creo que no quedan más de 2 en este momento. 3 como maximísimo. Pero iban a presentar hoy un proyecto para... el juzgamiento de magistrados y diputados. Pero eso es lo que menos va a calar. Pero está bien que lo presenten. Sí, lo presentarán. Sí, por lo menos está la iniciativa. Lo presentarán y como todo en la Asamblea requiere pues que haya un número de diputados que aprueben la iniciativa. Si no, eso muere en la cuna. Bueno, si tenemos cosas, Flor, tenemos cosas tan importantes para un sector de la población, como es el proyecto de ley de regulación y legalización del cannabis medicinal para utilización para fines médicos, para aliviarle el dolor a personas que sufren de dolores indescriptibles. Y ahí están negociando otro tipo de cosas, desde hace 47 meses. Entonces, ¿qué podemos esperar de algo que es para poner justicia, para que haya justicia igual para todos, pero que ellos se afectan porque se desprenden de privilegios y de fueros y de tecnicismos que los protegen? Nada, esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Pues es decir, ahí la voluntad simplemente no va a existir. No es que se queda corta, es que no va a existir. Se van a reír de esa iniciativa del diputado Silva. Es correcto. Vamos a ver qué sucede, pero probablemente no suceda nada. Pero igual me parece que lo correcto es presentarlo. Sí. Se acabó el tiempo, niños. Bueno. Será hasta mañana. Ya viene Conéctate con la Estrella. Chao. Chao.